Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Narrado y editado por Ángels. Continuación de la parte 5. Pasaron unos minutos en tenso silencio. ¿Cómo sabrás cuándo estarán ellos dispuestos? Pregunté expectante, rompiendo el largo silencio. ¿Ellos me llamarán?, respondió. Pasaron unos minutos más. De pronto empezó a mover la cabeza de un lado a otro. Su voz, ronca y firme, señaló el camino. Hay muchas almas en esta dimensión. Yo no soy la única. Debemos ser pacientes. Eso es algo que tampoco aprendí nunca. Hay muchas dimensiones. Le pregunté si ya había estado allí, si se había reencarnado muchas veces. He estado en diferentes planos, en diferentes tiempos. Cada uno es un nivel de conciencia superior. El plano al que vayamos dependerá de lo mucho que hayamos progresado. Guardó silencio otra vez. Le pregunté qué lecciones debía aprender a fin de progresar. Respondió de inmediato que debemos compartir nuestro conocimiento con otros, que todos tenemos mucho más capacidades de las que utilizamos. Algunos los descubrimos antes que otros, que uno debe dominar sus vicios antes de llegar a este punto. De lo contrario, los lleva consigo a otra vida. Solo uno mismo puede liberarse de las malas costumbres que acumulamos cuando estamos en un cuerpo. Los maestros no pueden hacerlo por nosotros. Si uno elige luchar y no liberarse, los llevará a otra vida, y solo cuando decidimos que somos lo bastante fuertes como para dominar los problemas externos, solo entonces dejaremos de padecerlos en la vida siguiente. También debemos aprender a no acercarnos solo a aquellas cuyas vibraciones coinciden con las nuestras. Es normal sentirse atraído por alguien que está en nuestro mismo nivel, pero está mal. También es preciso acercarse a aquellos cuyas vibraciones no armonizan con las de uno. Esa es la importancia de ayudar a esas gentes. Se nos dan poderes intuitivos que debemos obedecer sin tratar de resistirnos. Quienes se resisten tropezarán con peligros. No se nos envía desde cada plano con poderes iguales. Algunos de nosotros poseemos poderes mayores que los otros, pues los hemos adquirido en otros tiempos. Luego, no todos somos creados iguales, pero con el paso del tiempo llegaremos a un punto en el que todos seremos iguales. Catherine hizo una pausa. Yo sabía que esos pensamientos no eran suyos. No tenía preparación alguna en física o en metafísica. Nada sabía de planos, dimensiones y vibraciones. Pero más allá de esto, la belleza de las palabras y las ideas, las implicaciones filosóficas de esas afirmaciones, todo superaba la capacidad de Catherine. Ella nunca había hablado de manera tan concisa y poética. Yo sentía que una fuerza superior y distinta luchaba con la mente y el cuerpo, vocales de mi paciente, que traducir en palabras esos pensamientos a fin de que yo comprendiera. Esa no era Catherine. Su voz tenía un tono de ensoñación. Los que están en coma permanecen en un estado de suspensión. Aún no están preparados para cruzar al otro plano hasta que hayan decidido si quieren cruzar o no. Solo ellos pueden decidirlo. Si consideran que no tienen nada más que aprender en el estado físico, entonces se les permitirá cruzar. Pero si tienen cosas que aprender, deben regresar aunque no quieran. Ese es un periodo de descanso para ellos, un periodo en el que sus poderes mentales pueden descansar. O sea que la gente en estado de coma puede decidir si regresar o no, según el aprendizaje que deba realizar todavía en el estado físico. Si consideran que no tienen nada más que aprender, pueden ir directamente al estado espiritual pese a toda la medicina moderna. Esta información coincidía detalladamente con las investigaciones publicadas sobre las experiencias próximas a la muerte y los motivos por los que algunos decidían regresar. A otros no se les permitía elegir, tenían que volver, pues les quedaba algo por aprender. Claro que todos los entrevistados tras una experiencia próxima a la muerte habían regresado a sus cuerpos. Hay una llamativa similitud en los relatos de estas personas.
se separan del cuerpo y contemplan los esfuerzos que se hace por resucitarlos desde un punto situado por encima del cuerpo. A su debido tiempo cobran conciencia de una luz brillante o de una relumbrante figura espiritual en la distancia, a veces al final de un túnel. No hay dolor. Cuando cobran conciencia de que aún no han completado la tarea que tenían que cumplir en la tierra, de que deben regresar al cuerpo, inmediatamente vuelven a él y sienten otra vez dolor y otras sensaciones físicas. He tenido varios pacientes que pasaron por experiencias cercanas a la muerte. El relato más interesante fue el de un próspero comerciante sudamericano con quien mantuve varias sesiones de psicoterapia normal. Unos 2 años después de acabar con el tratamiento de Catherine, Jacob había perdido la conciencia al ser atropellado por una motocicleta. Eso ocurrió en Holanda en 1975, cuando él tenía 30 y pocos años. Recuerda haber flotado por encima del cuerpo, contemplando la escena del accidente, viendo la ambulancia, el médico que le atendía las heridas y la muchedumbre de curiosos, cada vez mayor. Luego cobró conciencia de una luz dorada en la distancia. Al acercarse a ella, vio a un monje vestido con un hábito pardo. Ese monje dijo a Jacob que aún no era tiempo de morir, que debía regresar a su cuerpo. Él sintió la sabiduría y el poder del religioso, quien también le relató varios acontecimientos futuros que ocurrirían en la vida de Jacob. Todos se produjeron. Jacob volvió rápidamente a su cuerpo, que ya estaba en una cama de hospital, recobró la conciencia y por primera vez experimentó un intensísimo dolor. En 1980, mientras viajaba por Israel, Jacob, que es judío, visitó la cueva de los patriarcas en Hebrón, sitio tan sagrado para los judíos como para los musulmanes. Tras la experiencia vivida en Holanda, se había vuelto más religioso y rezaba con frecuencia. Al ver la mezquita cercana, se sentó a rezar con los musulmanes presentes. Al cabo de un rato se levantó para marcharse. Un anciano musulmán se le acercó para decirle: «Usted es diferente de los otros, que rara vez se siente a orar con nosotros». El anciano hizo una pausa y lo miró con atención antes de continuar. «Usted ha visto al monje. No olvide lo que él le dijo». 5 años después del accidente, a miles de kilómetros de distancia, un anciano conocía el encuentro de Jacob con el monje, algo que había ocurrido mientras él estaba desmayado. En el consultorio, mientras reflexionaba sobre las últimas revelaciones de Catherine, me pregunté ¿qué habrían dicho nuestros antepasados, los fundadores de la nación, ante la idea de que los seres humanos no son creados iguales? La gente nace con talentos, capacidades y poderes adquiridos en otras vidas, pero con el paso del tiempo llegamos a un punto en el que todos seremos iguales. Sospeché que ese punto distaba muchísimas vidas. Pensé en Mozart y en su increíble talento de niño. ¿Habría sido también una herencia de capacidades anteriores? Al parecer, llevábamos con nosotros de una vida a otra tanto las capacidades como las deudas. Pensé en la gente que tiende a juntarse en grupos homogéneos, evitando e incluso temiendo a los de fuera. Allí estaba la raíz del prejuicio y del odio entre grupos. También debemos aprender a no acercarnos solo a aquellos cuyas vibraciones coinciden con las nuestras, ayudar a esos otros. Me era posible sentir las verdades espirituales de esas palabras. «Tengo que regresar», dijo Catherine, «tengo que regresar». Yo quería saber más. Le pregunté quién era Robert Harrow. Ella había mencionado ese nombre durante la última sesión, asegurando que necesitaba mi ayuda. «No lo sé. Puede estar en otro plano, no en este. Al parecer no pudo hallarlo. Solo cuando quiera, solo si decide venir a mí», susurró. «Me enviará un mensaje. Necesita tu ayuda». Aún así, no logré comprender cómo me sería posible ayudarlo. «No sé», repitió Catherine, «pero eres tú el que debe aprender, no yo». Eso era interesante. Todo ese material era para mí.
¿O acaso yo tenía que ayudar a Robert Harrow con las enseñanzas recibidas? En verdad, nunca supimos de él. Tengo que regresar, insistió ella. Antes, tengo que ir a la luz. De pronto se mostró alarmada. He vacilado mucho tiempo. Y como he vacilado, tengo que esperar otra vez. Mientras ella esperaba, le pregunté qué veía, qué sentía. Solo otros espíritus, otras almas, ellas también están esperando. Le pregunté si había alguna enseñanza que pudiéramos recibir mientras esperaba. ¿Puedes decirnos qué debemos saber?, le pregunté. No están aquí para decírtelo, respondió. Fascinante. Si los maestros no estaban allí para hablarle, Catherine no podía, por sí, proporcionar el conocimiento. Me siento muy inquieta. Quiero irme. Cuando llegue el momento adecuado, me iré. Una vez más pasaron varios minutos en silencio. Por fin, debió de llegar el momento oportuno. Había entrado en otra vida. Veo manzanos. Y una casa blanca. Yo vivo en ella. Las manzanas están podridas, gusanos. No sirven para comer. Hay un columpio en el árbol. Le pedí que observara. Tengo pelo claro, pelo rubio. Tengo 5 años. Me llamo Catherine. Me llevé una sorpresa. Había entrado en su vida actual. Era Catherine a los 5 años. Pero debía de estar allí por algún motivo. ¿Ocurrió algo allí, Catherine? Mi padre está enojado con nosotros porque no debemos estar fuera. Me pega con un palo. Es muy pesado, duele. Tengo miedo. Gemía hablando como una criatura. No para hasta hacernos daño. ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué es tan malo? Le pedí que viera su propia vida desde una perspectiva más elevada y que respondiera a su propia pregunta. Poco tiempo antes había leído que eso se podía hacer. Algunos escritores llamaban a esa perspectiva yo superior o yo elevado. Sentía curiosidad por saber si Catherine podía llegar a ese estado, en caso de que existiera. En ese caso, sería una poderosa técnica terapéutica, un atajo hacia la penetración psicológica y la comprensión. Nunca nos quiso, susurró muy suavemente. Siente que somos intrusos en su vida. No nos quiere. ¿Tampoco a tu hermano varón, Catherine?, pregunté. A mi hermano menos aún. Su nacimiento no estaba planeado. No estaban casados cuando él fue concebido. Esa nueva información resultó ser asombrosa para Catherine. Ignoraba lo del embarazo prematrimonial de sus padres. Más adelante su madre le confirmó que así había sido. Aunque estaba relatando una vida, Catherine exhibía ahora una sabiduría y un punto de vista con respecto a su existencia de que hasta entonces había estado restringido al estado intermedio espiritual. En cierto modo, había una parte de su mente más elevada, una especie de supraconciencia. Tal vez ese era el yo superior que otros describían, aunque no estuviera en contacto con los maestros y su espectacular conocimiento aún así poseía, en un estado supraconsciente, profunda penetración psicológica y gran información, como la de la concepción de su hermano. La Catherine consciente, cuando estaba despierta, se mostraba mucho más ansiosa y limitada, mucho más simple y comparativamente superficial. No podía recurrir a ese estado supraconsciente. Me pregunté si los profetas y los sabios de las religiones orientales y occidentales, esos que llamamos realizados, eran capaces de utilizar ese estado para obtener su sabiduría y sus conocimientos. En ese caso, todos tendríamos la capacidad de hacerlo, pues todos debemos de poseer ese supraconsciente. El psicoanalista Carl Jung sabía de la existencia de los diferentes niveles de conciencia. Escribió acerca del inconsciente colectivo, un estado que tiene similitudes con el supraconsciente de Catherine. Cada vez me sentía más frustrado por el abismo infranqueable que había entre el intelecto despierto y consciente de Catherine y su mente supraconsciente en el nivel de trance. Mientras estaba hipnotizada, podía mantener conmigo fascinantes diálogos filosóficos a nivel supraconsciente.
Sin embargo, cuando estaba despierta no mostraba interés alguno por la filosofía ni los temas relacionados con ella. Vivía en el mundo de los detalles cotidianos, ignorante del genio que en ella habitaba. Mientras tanto, su padre la estaba atormentando y los motivos se hacían evidentes. «Tiene muchas lecciones que aprender», sugerí, en tono de interrogación. «Sí, en efecto». Le pregunté si sabía qué necesitaba aprender él.